Cheleros, bienvenidos a Bruselas. Cheleros, bienvenidos al House of Belgian Brewers. Este es un museo único dedicado a la rica historia y tradición de la cerveza belga. Ubicado en el corazón de Bruselas, este museo es una parada obligada para los amantes de la cerveza y la cultura belga. El museo alberga una colección impresionante de piezas que nos transportan a través de los siglos de la elaboración de cerveza en Bélgica, desde antiguos utensilios y herramientas de cervecería hasta barriles históricos y botellas decoradas. Cada rincón del museo cuenta una parte fascinante de la historia cervecera. Entre las piezas más destacadas se encuentran un conjunto de calderas de cobre utilizadas en la producción de cerveza durante el siglo XIX y una serie de etiquetas de cerveza que muestran la evolución del diseño y la marca a lo largo de los años. También podemos ver una variedad de botellas de diferentes épocas, cada una con su propia historia. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden aprender sobre los diferentes estilos de cerveza belga, incluyendo las famosas cervezas trapenses, las lambic y las wheat beer, todas ellas con una historia y un proceso de elaboración únicos. Sin embargo, a pesar de su encanto y su valiosa colección, el museo presenta algunas áreas de mejora. La organización de las exhibiciones podría ser más clara y coherente, y gran parte de la información se presenta a través de videos en pantallas, lo que puede resultar un poco abrumador para algunos visitantes. Una mayor cantidad de descripciones escritas y exhibiciones interactivas podría enriquecer la experiencia y facilitar la comprensión de la historia. El costo de la entrada al museo es de 5 euros, un precio muy razonable que incluye una cerveza de la casa al final del recorrido. Esta degustación es una excelente manera de culminar la visita, disfrutando de una auténtica cerveza belga mientras se reflexiona sobre todo lo aprendido. En resumen, el House of Belgian Brewers es una visita interesante y educativa que ofrece una visión profunda de la tradición cervecera belga, aunque con algunas oportunidades para mejorar su presentación y accesibilidad. Este es el callejón más emblemático de todo Bruselas. Bienvenidos a Delirium Village. Saque. ¿Qué tal, cheleros? Estamos aquí en el Delirium Village en Bruselas, Bélgica. Venimos a probar algunas cervezas de Bélgica. Venimos a probar aquí unas cervezas y a conocer pues el Delirium Village, que ya habíamos conocido en algún momento con anterioridad, pero pues ahora ya estamos aquí de día, con más tiempo para grabarles y traerles aquí a Catando Chela toda esta información del Delirium Village. Cheleros, pues ya estamos aquí en el Delirium Village. En este callejón van a encontrar diferentes bares disponibles, algunos dedicados a la chela y otros dedicados a otro tipo de bebidas, como lo son el ron, el whisky, el tequila. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el Delirium Café, que es este. La verdad es que es lo más famoso que hay aquí en este callejón, todos venimos por Delirium Café. Y es que este bar, aparte de estar padre e interesante, fue ganador del récord Guinness en 2004 por tener más de 2004 diferentes cervezas disponibles en su menú, algo que pues ya no se ha hecho el recuento a lo que comentan, pero bueno, ahí está el dato, cheleros. Este es uno de los bares alternos que les comento. Aquí, bueno, sirven tequila, ron y tienen algunas líneas de tap. Y aquí en la parte de atrás tienen el Biergarten, que es una terracita para ir a beber. Era muy temprano, cheleros, eran como las 12 del día, entonces casi no todo estaba abierto, pero bueno, ahí andábamos dando la vuelta en el callejón. Y pues aquí tenemos a la Janneken Pis, que es la versión femenina del Manneken Pis, este niño famoso de Bruselas, que si han ido para allá pues ya lo conocen. Pues esta es la versión femenina de dicha estatua. Bastante interesante, cheleros, la verdad. Y bueno, cheleros, pues este es el bar que está junto a la entrada del Delirium Café, que bueno, dicen que este bar está enfocado en whisky y, si no me equivoco, ron, pero también tienen algunas líneas de cerveza. Entonces básicamente cualquiera de los bares a los que entres aquí en Delirium Village
vas a tener acceso a probar diferentes cervezas, pero yo les recomiendo que si pueden, vayan mejor directamente al Delirium Café, porque fue de los bares el que más me llamó la atención y que se me hizo más chido. Subiendo estas escaleras nos encontramos con el Hoppy Bar. Es un bar tap con varias líneas de cerveza lupulada, completamente ese es el enfoque. Como era muy temprano, pues estaba cerrado, no me había tocado que estuviera cerrado, pero bueno, ahí si ustedes tienen oportunidad de venir, pues suban y vayan al Hoppy Bar. Y pues nada, cheleros, vamos a entrar aquí abajo a ver qué rollo. Pues qué tal, cheleros, ya estamos aquí dentro del Delirium Café. Al principio del video les mencionaba que este bar ganó un récord Guinness. En 2004 tenían aproximadamente 2004 cervezas disponibles. El día de hoy no se tiene un recuento actual, pero se cree que son muchas más las que están disponibles en este bar. Con una decoración inspirada en Delirium Tremens, encuentras prácticamente copas, banderas, anuncios luminosos. De hecho venden también sudaderas, gorras y mil cosas de Delirium. Las puedes encontrar aquí en este excelente bar Delirium Café. Bueno, en esta ocasión alguna de las cervezas que probé fue la Chimay de etiqueta azul, una cerveza bastante buena. Probamos Deliriums, entre otras cervezas más. También tienen una vitrina llena de botellas de cervezas, de todas las cervezas más emblemáticas de Bélgica. Estas las puedes encontrar acá también. La verdad es que se me hizo muy interesante y pues algunas marcas conocidas y algunas no tanto. ¿Qué tal, cheleros? Estamos aquí en Delirium Village y ya probamos algunas cervezas, unas clásicas como una Chimay azul, unas Delirium, obviamente. Vine acá con unos amigos y probé unas cervezas lámbicas que tenía ganas de probar, que nada más venden acá. No son Cantillon, son de otra marca. Y la verdad es que es un sabor muy especial, no creo que a mucha gente le guste. Es una combinación entre vino y cerveza ácido, muy, muy ácido. Incluso el mesero me dijo que no le gustaba ninguna de las tres que había. Pero pues es una experiencia interesante. Yo también puedo decir que las lámbicas no son lo mío, pero pues ya las probamos aquí en Delirium Village. Y bueno, chaleros, pues vamos a continuar con esta experiencia de cervezas belgas. Vamos a Brujas a probar cervezas de por allá. Y bueno, sigan aquí disfrutando de este video en Catando Chela.